Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes a nuestra reunión de este día. El tema que vamos a tratar este día es uno que hoy en día es bastante popular, porque muchos movimientos lo sostienen, tienen esta idea, así como muchas otras que son ideas novedosas, pero que han tenido un impacto bastante fuerte dentro de la iglesia evangélica, sobre todo las iglesias pentecostales. El tema de esta noche es las maldiciones generacionales. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con una lectura en el libro de Éxodo capítulo 20. Luego le vamos a pedir la oración inicial a hermana Denny, por favor. Y bien, leemos entonces Éxodo capítulo 20, dice de la siguiente manera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a orar para iniciar. Hermana Degni, por favor. Hermanas, Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios lo que vamos a escuchar esta noche. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos nuevamente, Padre amado. Sabemos de que para que tú nos hables, para recibir de ti, no hay necesidad que tengamos programada una reunión el día sábado o un día específico, Señor, porque para escuchar de ti, Padre amado, es siempre, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibir de ti, Señor. Ayúdanos y abra nuestras vidas, Padre Santo, porque siempre es bueno aprender, Señor. Y que mejor, Padre Santo, de que nosotros tenemos la oportunidad de aprender nuevas cosas que nos van a servir como cristianos, Señor Jesús. Te agradecemos, Padre Santo, por todas las bendiciones que nos has regalado, Señor. Sabemos de que ahorita estamos celebrando la gran bendición que mi hermano Eric está pasando. Es un inicio de una nueva etapa. Padre Santo, guárdalo, Señor, protégelo. Y al igual cada uno de nosotros, Señor, que tal vez no hemos sido escogidos para algo específico, Señor, pero tú nos puedes usar de diferentes formas, Señor. Y ahí donde estamos, en nuestro hogar, en la comodidad de nuestra casa, Señor, tú puedes usarnos, Padre. Y bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer, Padre Santo. Prepara nuestro corazón para la palabra, Padre. En tu nombre lo pedimos, Señor amado. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Degni. Bien, hermanos, como decía, este día vamos a hablar sobre un tema, Tengan pues, cuidado. un tema importante, de hecho, porque, como dije, hoy en día vivimos en una época, en tiempos peligrosos, tiempos en los cuales corremos el riesgo de caer en herejías, ¿verdad?
Hoy en día, en muchas partes, en muchas iglesias, enseñan muchas cosas que no necesariamente son correctas. Y pues este tema precisamente es uno de ellos. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha escuchado hablar sobre esto, las maldiciones generacionales. Me gustaría que si alguno de ustedes ha oído algo, que me lo diga, o qué es lo que entiende usted por maldición. Por Maldición, ejemplo, entiendo yo que viene siendo como algo que le declaran a alguien, pero así como en mal, ¿verdad? Que le dicen, por cierto tiempo vas a tener mala suerte o tus hijos van a ser deformes, tus hijos van a ser como locos, algo así. Ujú, muy bien. ¿Alguien más? yo he escuchado de que, por ejemplo, cuando en la familia se practica magia negra o alguno es borracho y cosas así, entonces como que esas maldiciones al no romperlas, se van como pasando de generación en generación. Y más con la magia negra es como que está más propenso a los ataques del enemigo y toda la cosa, y más cuando se acerca a Cristo, es como que ahí es donde se rompe la maldición generacional y ya como que la generación de él para allá, de los hijos de él para allá, ya no van a tener nada. Obviamente si está bien fundamentado en Cristo, ¿verdad? Si no, pues el diablo se lo devora. Muy bien. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más tiene otra opinión al respecto? ¿Quiere decir algo? Ok. Bien, fíjense, hermanos, que prácticamente, como dije, muchas de las doctrinas novedosas que hoy en día se creen o se practican en el ámbito evangélico provienen principalmente del movimiento neopentecostal o el movimiento carismático. Quiero decirles que nosotros, como miembros de una iglesia de las Asambleas de Dios, somos pentecostales. Nuestro distintivo es que creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, en la vigencia de los dones para este día. Así que nosotros somos pentecostales, somos continuistas, creemos en la continuidad de los dones y manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Sin embargo, dentro del movimiento pentecostal se han ido dando algunos movimientos extras que han ido agregando doctrinas o que han ido tergiversando ciertas ideas al punto de que hoy la gente nos encasilla, todos los pentecostales, en lo mismo y piensa que todos nosotros creemos igual o que estamos de acuerdo con todas estas cosas, que muchas de ellas caen en la categoría de herejías. Por ejemplo, la nueva reforma apostólica, que es este movimiento de que hoy en día hay apóstoles en esta época y ustedes pueden encontrar en las redes sociales, tienen sus páginas en Facebook, sitios en web, en internet y tantas otras cosas de personas que se autoproclaman como apóstoles. Basta con ver canales de televisión cristianos para darse cuenta de cómo estos señores se proclaman a sí mismos como una continuación de los apóstoles de la época del Señor Jesús. Gente que defiende la confesión positiva, el evangelio de la prosperidad, que declaran y decretan, etcétera, etcétera. Y como que mucho de esto se ha ido metiendo incluso dentro de nuestras iglesias de las asambleas de Dios. Pero quiero decirle que de forma categórica, que las asambleas de Dios en El Salvador no está de acuerdo con nada de este movimiento apostólico. Los apóstoles cesaron, luego de la muerte del último apóstol original de Jesucristo ya no han existido apóstoles que merezcan ese mismo título en la misma categoría que los 12 o que el apóstol Pablo, ¿verdad? Hoy estamos viviendo en la época de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos, donde la gente está amando más los títulos que el servir a Dios. Y precisamente dentro de este movimiento, algo que ha tomado mucho realce es eso, declarar, decretar y también la moda de las maldiciones generacionales, como lo decía Gaby, como lo decía también la hermana. Son cosas que hoy están de moda. La pregunta es, ¿solo porque están de moda debemos adoptarlas en nuestra iglesia? ¿Solo porque hay un tipo de gente cuyas doctrinas son cuestionables, dudosas? ¿Debería la iglesia del Señor aceptarlas también? Y le aseguro que en muchas de nuestras iglesias que se consideran de sana doctrina, entre comillas, se han metido alguna de ellas. Vamos a ir profundizando en el tema en esta noche. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar conectados.
Y vamos a compartir la presentación. Le pido su atención y que meditemos precisamente en la palabra del Señor. Bien, tema maldiciones generacionales, mito o realidad. Y esa es la pregunta que nos compete en esta noche. Pero antes que nada, tendríamos que decir de qué estamos hablando acá cuando hablamos de maldiciones generacionales. Pues en primer lugar, es una novedad teológica. Ustedes nunca, nunca, jamás van a encontrar en el Nuevo Testamento que se hable de este tema. De hecho, la expresión maldición generacional no existe como tal dentro de la Biblia. Pero esta enseñanza afirma que una persona puede nacer bajo una sentencia de castigo, lo que nosotros le llamamos maldición, por pecados que cometieron sus antepasados. Como dijo Gaby, si tu antepasado fue borracho, practicó la brujería, la homosexualidad o algo, obviamente esa persona, debido a su pecado, está bajo maldición por parte de la ley de Dios. Es un vaso de ira, como lo declara la palabra. Pero esta enseñanza es válido. Usted cuando peca está bajo maldición y está bajo la ira de Dios cuando usted no conoce a Jesús como su Salvador. Los que ya recibimos a Jesús como Salvador, somos libres de la maldición, libres de la ira. Pero resulta que en esta enseñanza afirman que aunque usted sea creyente, usted todavía sigue siendo afectado por los pecados que cometieron sus antepasados. Quiero decirles, esta enseñanza no proviene de la Biblia porque generalmente de hecho, cuando la explican, lo hacen en los mismos términos mágicos que lo hace también la brujería o la hechicería, al punto que han llegado a convertir el evangelio en algo parecido a la magia blanca o hechicería santa, lo cual no existe. De hecho, brujería y hechicería jamás va a ser algo cristiano, pero esto es lo que parece en muchas iglesias hoy en día. Dentro de este pensamiento, los pecados de sus padres, de sus abuelos y de hasta sus bisabuelos pasan a usted y usted va heredando el pecado y la consecuencia de este y por consiguiente la maldición. Puesto que ninguno de nosotros quizás es cuarta, quinta generación de creyentes, esto significa que todos tenemos antepasados que vivieron en pecado y que venimos arrastrando las maldiciones de ellos. Esa es básicamente la enseñanza de este tipo de grupos, ¿verdad? Pero van un poco más allá. Eh, ya, ¿verdad? Hoy tratan de mezclar un poco de hechicería con evangelio y conocimiento pseudocientífico. Esta línea de pensamiento o las personas que creen en las maldiciones generacionales afirman que a través del esperma y del óvulo se transmite la maldición de sus antepasados al feto y que la única solución para hacer esto es reemplazar el ADN del pecado que usted ha heredado de sus antepasados por el ADN de Dios. Esto tal vez suene un poco raro y de hecho lo es, porque ellos afirman que como la Biblia habla de nacer de nuevo, de un nuevo nacimiento, ellos afirman que literalmente, algunos no lo ven tan literal, pero hay grupos que afirman que literalmente cuando usted recibe a Jesús como Salvador y usted nace de nuevo, Dios cambia su ADN y le quita el ADN de Adán, de sus antepasados, y le pone el ADN de Dios. Aquí hay mucha tela que cortar en esto, porque para tener ADN Dios tendría que tener un cuerpo, tendría que ser un ser humano glorificado, como enseñan los mormones y otros grupos heréticos. Pero la verdad es que la palabra del Señor nos dice que Dios es espíritu, por lo tanto el ADN aquí pues no es, por lo menos no debería ser entendido literalmente, ¿verdad? Cometen un error reduciendo a Dios a algo de entrada. Entonces, toda esta iniquidad se va pasando de generación en generación, de manera que no se puede cortar con esto a menos que haya un renunciamiento público a los pecados pasados, una confesión de cada pecado que se va cometiendo. No sé si alguno de ustedes oyó en alguna época se pusieron de moda los famosos encuentros. Los encuentros eran reuniones de liberación. Lastimosamente acá el departamento de Chalatenango se vio bastante afectado por estas corrientes de pensamiento herético y entró al país, de hecho,
vía Chalatenango, proveniente de Honduras, donde el movimiento neopentecostal era bastante fuerte y sigue siendo bastante fuerte. Entonces, la herejía vino de allá, se implantó en el país y empezó a regarse por montón de congregaciones, fíjense. Y empezaron a realizar este tipo de actividades como encuentros donde la gente practicaban regresiones, donde la gente trataba de recordar todos los pecados que había cometido y empezaba a confesar, sus pecados, los pecados de sus antepasados, buscando una absolución de Dios y una liberación. Porque ellos decían que hoy en día estaban viviendo cadenas y no podían romper con ciertos pecados porque ellos los habían heredado de sus padres. Y mientras no renunciaran públicamente a ellos, iban a seguir siendo víctimas de esas cadenas, de esas ataduras espirituales, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores detrás de todo esto? Pues hay que aclarar esto, ¿verdad? Cada uno de nosotros, por ser descendiente de Adán y de Eva, ellos cayeron. Si nosotros heredamos las consecuencias de la caída, no somos culpables del pecado de Adán en un sentido estricto porque no lo cometimos nosotros, pero Adán era nuestro representante. Y al fallar él, nosotros nos volvemos con él herederos de las consecuencias, ¿verdad? Así entró el pecado y nuestra naturaleza es pecaminosa, quedamos separados de Dios como Adán lo fue, y también heredamos la enfermedad y finalmente la muerte. Pero no somos responsables de los pecados que nuestros antepasados cometieron. Imagínense la gran deuda de pecados que nosotros traeríamos si desde el pecado de Adán hasta el de todos nuestros antepasados anduviéramos arrastrando. Ese es el primer error de esa doctrina, ¿verdad? Creer que somos culpables de pecados que nosotros no hemos cometido. Esta doctrina afirma también que mientras usted no confiese y no renuncia a los pecados de sus antepasados, Satanás tiene derecho a seguir manteniendo un reclamo legal contra los creyentes. De manera que se va a seguir repitiendo esto y de pronto usted va a tener dificultades para dejar pecados como la violencia, el alcoholismo, la impotencia, o va a heredar algunas otras cosas, y hasta la obesidad va en la lista de cosas que usted hereda de sus antepasados. Dicen, claro, una cosa es la genética, pero ellos piensan que usted está atado a todas las enfermedades, obsesiones, aflicciones, miedo, formas de morir, a todo lo que sus antepasados estuvieron. Ahora, quiero hacer una pregunta bien directa. Gaby, ¿usted qué piensa de esto? ¿Qué le parece hasta ahora esta teología, esta manera de ver la realidad? Ok, creo que Gaby no me escucha, pero no sé si alguien quiere opinar al respecto. La pregunta sería, ¿creen ustedes que Satanás tiene derechos legales sobre aquellos que hemos aceptado a Jesús como Salvador? No sé si alguien quiere responder a esto. Bueno, la verdad es que a la lógica no, y a la realidad tampoco es no la respuesta. En una de las, ¿cómo se llama? De las clases que usted dio, por ejemplo, hablábamos de eso, que cuando uno es de verdad declarado hijo de Dios, Satanás y los demonios tienen potestad sobre nosotros, porque ya tenemos ese sello de Dios en nuestra vida. Muy bien, correcto. Es un sello de propiedad, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, usted le pertenece a Dios. Como dijo Tito, todos nosotros le pertenecemos a Dios. El diablo ya no tiene nada que ver con nosotros. Somos propiedad. Dice la palabra espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios. Por lo tanto, esta doctrina contradice lo mismo que enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Pero esta doctrina tiene algunos efectos bien serios, fíjese. Vamos a ver en qué se basa esta gente que cree en las maldiciones generacionales para afirmar su doctrina. Usualmente Éxodo 25, así como Números 14, 18, Deuteronomio 5, 9, Éxodo 34, 7, son versículos que a menudo se usan para defender esta doctrina. ¿Qué nos dice?
no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Noten las últimas frases de este versículo, ¿verdad? Las últimas líneas, donde dice que Dios visita la maldad de los padres. Algunas versiones ponen que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, este versículo pareciera dar a entender que Dios es tan vengativo que los pecados que cometió su papá, su abuelo y su bisabuelo van a terminar cayendo sobre usted y que Él lo va a castigar a usted por eso. Pero ¿se referirá realmente a eso la palabra del Señor? La respuesta a todo esto es un no. Y pues en la misma ley de Moisés nos da la respuesta, ¿verdad? Deuteronomio 24:16 nos dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, este versículo pareciera contradecir al otro, pero no necesariamente. En Éxodo, el Señor está hablando más bien de un principio de consecuencias, pero no de algo absoluto. Evidentemente, si yo soy un alcohólico y tengo hijos, mis hijos van a ver y van a aprender el pecado que yo tengo, no porque estén condenados por una maldición, sino por consecuencia lógica del mal ejemplo que yo les dé. Pero mis hijos son libres de elegir el mismo camino que yo tengo y ser castigados por su pecado, por el de ellos, no por el mío, o cambiar de estilo de vida. Dios nos ha dado el libre albedrío que nos permite elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces, Éxodo 20, contrario a lo que dicen los movimientos neopentecostales, no está hablando de maldiciones generacionales, está hablando de un principio de consecuencias, donde el ejemplo que yo dé puede arrastrar a mis generaciones. Aquí el tema de Éxodo 20 precisamente era en esa parte sobre la idolatría y las consecuencias. Si ustedes son idólatras, van a enseñar a sus hijos a adorar a los ídolos. Y pues si ellos adoran los ídolos, ellos van a ser maldecidos porque no lo van a abandonar porque ustedes les enseñaron. En ningún momento está diciendo yo los voy a maldecir porque quiero, porque solo porque sus papás lo hicieron, ellos ya están malditos para mí. No. En ningún momento la palabra dice eso. Más bien es un principio de consecuencias. Hay otro texto que los defensores de esta enseñanza suelen utilizar y es Proverbio 26:2. En la Reina Valera, este versículo suele aparecer así. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Ahora, viendo este pasaje, suelen decir, ya ven, si usted está pasando esta situación es por algo, significa que alguien en su pasado, uno de sus parientes anteriores, cometió tal pecado y usted hoy no puede liberarse de la maldición, no puede liberarse de la pobreza, no puede liberarse de la homosexualidad, de la fornicación, no puede romper con este patrón porque alguien hizo algo en el pasado y usted está atado a eso. Pero déjenme decirles, la traducción más adecuada de este versículo es de la siguiente manera. El gorrión en su vagar, la golondrina en su vuelo y una maldición que no tiene causa, no se posan. Esta es una traducción más exacta, aunque usted lo puede entender de hecho así, ¿verdad? Los que usan Proverbios 26:2 para defender las maldiciones generacionales tuercen el versículo. Lo que nos está diciendo es más o menos así, ¿verdad? No te preocupes si alguien te maldice sin que seas culpable. Tal maldición no tendrá efecto. La maldición que con su boca alguien profera contra usted siendo inocente simplemente no tiene valor, no tiene ningún sentido. Porque Dios no respalda eso, ¿verdad? Usted no ve que un gorrión cuando anda ahí se pose sobre alguien o que la golondrina cuando va volando se asiente sobre la cabeza de otro, simplemente va. Entonces lo que está diciendo es, así también todo lo que alguien diga contra usted, solo porque lo diga, no va a pasar, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decir el versículo. En otras palabras, el versículo que utilizan para defender su punto de vista es el versículo que destruye su punto de vista, ¿verdad? Entonces,
El verdadero problema detrás de todo esto, jóvenes, es que tenemos la tendencia a culpar a otros por las cosas malas que nosotros hacemos, justamente como Adán y Eva, ¿verdad? Que pues ellos, cuando Dios confrontó a Adán, dijo la mujer que tú me diste. Cuando Dios confrontó a Eva, dijo la serpiente. Ya la serpiente ya no tenía a quien echarle la culpa, ¿verdad? Y acarrió la maldición. Hoy nosotros también estamos luchando contra nuestros pecados y como no queremos enfrentar ni asumir la realidad de nuestra culpa, preferimos culpar a otro. Ah, sí, es que mire, yo soy bolo, yo soy borracho porque mi papá era borracho, entonces yo ahí, por eso es que yo no puedo dejarlo, ya es de familia. Ah, y hasta cuando alguien comete, ¿verdad? Ah, sí, mire, la madre era esto, la hija resultó igual también. Pero eso no es cierto. Hay patrones que la gente elige voluntariamente seguir y por eso viene el castigo de Dios, pero no es que sea una maldición que Dios ha puesto sobre alguien. Fíjense que hay un versículo de la Biblia que pareciera defender también esta idea, y ese es Ezequiel 18:2, que nos dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Otras versiones dice, los padres comen las uvas agrias y a los hijos se les destiemplan los dientes, ¿verdad? Esto es como que alguien hizo algo más, pero usted tiene las consecuencias. Pero sacar este versículo sí realmente pareciera enseñar eso. El problema es que lo han sacado de contexto. Recuerde que para descubrir lo que realmente enseña un versículo, usted tiene que leer todo el contexto, no basarse solamente en un versículo nada más. ¿Qué es lo que Dios les responde? Primero quiero decirles el contexto de esto. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, ellos estaban amargados y tristes porque los habían echado de su tierra. Y entonces ellos estaban diciendo que ellos no tenían culpa de lo que les estaba pasando, sino que todo era consecuencia de lo que habían hecho sus antepasados. Por eso Dios los había entregado y que ellos inocentemente estaban pagando. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al versículo anterior? Dios les dice en el mismo pasaje, vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Vea qué fuerte el mensaje que nos da. Veamos, Carlitos, usted que está por ahí, ¿qué entiende de este versículo? ¿Qué significa eso? El alma que peque, esa morirá. Hola, pastor, perdón. Decía la pregunta. Vaya, el versículo de Ezequiel 18, del 3 al Sí, 4, dice que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. ¿Qué nos quiere decir ahí? ok, en sí creo que no es que muera, aunque allí parece sí, ¿verdad? Que alma que peque, pues morirá, pero entonces no existe un perdón si todos pecamos, ajá, o otra cosa, ¿verdad? Porque yo creo que este no es no es un texto que, que sea literal, como le decía, ¿verdad? Porque obviamente todos pecamos y no, y no mueren, porque la gracia de Dios está allí, no sé. Ok, en un sentido estricto, Carlitos, de hecho, el pecado es muerte. Cuando usted peca, bueno, Adán, Dios le dijo que el día que Ujú. comiera del árbol, ese día iba a morir. Y entonces, si no se cumplió, quedaría como que Dios es mentiroso, pero Adán sí murió ese día, murió espiritualmente, ¿verdad? Ahora, el versículo, la esencia de este versículo es la siguiente, que aquel que peque es el que va a ser castigado. No significa que su papá pecó y va a ser castigado usted, o que usted pecó y va a ser castigado su papá. No, cada quien va a ser castigado
por su propio pecado. Es la esencia en sí de este versículo, ¿verdad? Bien, entonces, esa es la respuesta de Dios, ¿verdad? Dios les dice, no me vengan con cuentos, no vengan diciendo que a ustedes están sufriendo injustamente por el pecado de sus padres. La verdad es que ustedes son pecadores y lo que les está pasando también es por las consecuencias. Nadie va a ser castigado por los pecados de otra persona. Permítanme un momento. Bien, perdón ahí por la pausa, ¿verdad? Bien, entonces, decíamos, eh, algo que este tipo de enseñanzas, jóvenes, termina dejando en claro es que el ser humano busca escapar de de su responsabilidad personal. Fíjense que Daniel, quien era contemporáneo de Ezequiel, donde se daban estas profecías, de hecho dice, ¿verdad? Si usted tiene en la pantalla el versículo, dice que él empezó a confesar el pecado de todo su pueblo y Daniel está consciente, ¿verdad? Lo que Ezequiel no nos dice, nos lo dice Daniel. El pueblo no estaba siendo castigado por los pecados de otros. Ellos mismos habían fallado. Y eso es algo que nosotros debemos tener bien claro. La idea, jóvenes, la falsa doctrina de las maldiciones generacionales acaba con el sentir de la responsabilidad personal, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hay hoy, jóvenes? Y este es un problema hasta psicológico, ¿verdad? Que muchos de nosotros, no, mire, yo soy así porque así me criaron, yo soy así porque así me formaron. No, yo soy víctima. O vivimos en una sociedad que se victimiza, que se niega a asumir la responsabilidad personal por sus actos, que le echa la culpa a su abuelo, a su papá, a su bisabuelo por lo que está pasando. Pero en Daniel 9, 4 y 5, del 7 al 9, es claro, Dios nos está castigando cuando nos castiga por nuestros propios pecados, no por los pecados de nadie más. Por lo tanto, por muy popular que sea en Enlace o en otros canales de televisión cristiana, la idea de las maldiciones generacionales, mira hermano, da tristeza ver cómo en esos canales pseudocristianos de repente usted empieza a ver a gente diciendo ahí, ¿verdad? Mire, haga su ofrenda y nosotros oramos para que el Señor le rompa la maldición generacional que usted tiene. Mire, tiene que hacer esto, aquello y lo otro, pagar un encuentro, hacer esto, aquello. Y la gente piensa que a través de rituales casi mágicos o dando dinero van a ser libres de una supuesta maldición que tiene sus antepasados, pero esto es falso, hermanos. Es una enseñanza totalmente incorrecta. Cada quien es responsable por sus propios pecados, no por los de Adán, no por los de su papá, no por los de su abuelo y no por los de su bisabuelo. Sí es cierto, heredamos la naturaleza caída, la tendencia al pecado, pero no somos responsables por los pecados de nadie más. Y esto debe tener bien claro. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de las maldiciones generacionales? Fíjense que en la época de Jesús, la religión se había mezclado bastante con ideas paganas, así como hoy en día, ¿verdad? Y hasta los discípulos tenían esa idea de que usted podía heredar los pecados de sus papás y que usted estaba pagando por lo que ellos habían hecho. Y en Juan 9, del 1 al 3, nosotros leemos lo siguiente. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, pueden ver que los mismos discípulos, ellos creían que el hombre había nacido ciego por algún pecado que habían cometido los papás, pero esto no es cierto, ¿verdad? Él les dice, no, 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 tranquilos, no es por eso. No es porque alguien haya pecado, es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Por qué la gente nace con ciertas enfermedades? Bueno, algunas son genéticas, hereditarias, pero no podemos decir que es producto de un pecado.
ni que están heredando los pecados de otros. Son cosas que se dan simplemente en un mundo caído, ¿verdad? Las desgracias que nos pasan no siempre tienen que ver tampoco con el pecado. Romanos 14, del 10 al 12, nos habla del principio de rendición de cuentas, y también Romanos 2, del 5 al 6, donde nos dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y establece, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Noten lo que dice, no dice, y cada uno de nosotros va a dar cuenta de lo que hizo su abuelito o su bisabuelito que jamás conoció. No, nos está diciendo que cada quien va a dar cuenta de sí. Y allí usted encuentra repetido este principio en Deuteronomio 24, 16, Jeremías 31, 29 y 30, Ezequiel 18, Daniel 9, y las palabras de Jesús en Juan 8, 11 y 9, del 1 al 3, rematan este punto. Nadie va a ser castigado por los pecados de otra persona. Entonces, eso debería ser suficiente para demostrar que prácticamente no es cierta esta doctrina, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las consecuencias, hermanos, de que como iglesia hayamos abrazado todas estas herejías? La primera de ellas es que muchas veces hay gente dentro de la iglesia que andan buscando quien les practique una sesión de liberación porque piensan que tienen ataduras y que solamente mediante una sesión de liberación se puede acabar con esto. Pero, ¿será cierto? La verdad es que no, hermano. Usted no necesita ninguna limpia espiritual. Por eso les decía que este tipo de prácticas más parecen brujería, entre comillas, cristiana o magia blanca cristiana, porque están enseñando ideas erróneas como que usted se pudiera librar de la maldición por algún rito practicado. Pero esto no es cierto, sino que solamente podemos ser liberados por la obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando usted viene a Cristo, usted es hecho libre. Y por lo tanto, hermanos, usted no necesita nada más. Tiene a Cristo, solo a Cristo y nada más que Cristo. Ningún pastor, evangelista, apóstol puede hacer ninguna sesión de liberación con usted. La liberación usted la tiene cuando viene a Cristo y acude a Él como Salvador, le confiesa sus pecados, entonces es libre y libre de las consecuencias de toda maldición. ¿Sí? Sí, pastor, quería agregarle ahí con relación a los encuentros. Sí, Yo dígame. en mi juventud, cuando estaba más chamaco, en la iglesia hicieron, e incluso yo fui. Y ahorita que se está mencionando de la liberación y todo eso, recuerdo que hay una plenaria que la hacen en la noche, como a las 10 de la noche, que es precisamente de esa, de liberación. Entonces nos decían ahí que peleáramos con el diablo. Y nos decían que tomáramos la espada, el escudo, nos pusiéramos el casco, el yelmo. Entonces, pero yo lo hacía literal. Pero en ese momento yo a mis ojos y vi que todos los hermanos estaban literalmente, hermanos, peleándose entre ellos, pero con los ojos cerrados, ¿verdad? Entonces, cuando yo vi que todos estaban tirando golpes, patadas, lo que hice fue prácticamente orillarme, no voy a hacer que me golpearan, ¿verdad? Sí, son cosas que uno hace quizás porque no tiene conocimiento, pero hasta después viene a darse cuenta que son doctrinas erradas, ¿verdad? Era mi comentario, pastor. Ajá. Así es, doctrina errada. Gracias, hermano, por aportar ese dato. Mire que le aseguro que muchos de los que estaban acá, por la gracia de Dios, jamás participaron en este tipo de cosas. Y se hacen cosas bien raras, fíjese, por ejemplo, regresiones mentales a una época pasada para tratar de escarbar en pecados cometidos antes. Que a veces se le hable a un pariente fallecido y se le reclame por lo malo que hizo y se le diga que se rompe con eso. Que cosas que ya rayan en prácticas espiritistas, ¿verdad? Debemos ser muy cuidadosos porque este tipo de cosas abren puertas al enemigo en nuestra vida. Cuando queremos mezclar el evangelio con la brujería, como muchos de ellos hacen, hay un problema serio. Entonces, recordemos, pero usted no necesita andar de sesiones liberación en otra. Muchos creyentes se han vuelto adictos y han visto el evangelio como ir a un centro espiritista donde le van a practicar una limpia. Esto no es así. Hay otros casos en que los creyentes, ¿verdad?
cuando dicen, ah, bueno, si lo que me pasa es culpa de mi antepasado, entonces yo soy inocente, yo nunca voy a confesar el pecado. Yo estoy practicando el lesbianismo, la homosexualidad, el adulterio, porque ya es un lazo generacional y yo no puedo hacer nada para escapar. Entonces, ¿qué hacen? Le echan la culpa a los antepasados y ellos dicen, no, entonces no necesito arrepentirme. Es un efecto secundario nocivo de esta creencia, ¿verdad? Entonces, hay otros hermanos que han sido decepcionados por esta enseñanza y al sentir que no pueden luchar ni vencer un pecado, lo que hacen es terminarse rindiendo y abandonando el evangelio. Y en eso debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque es una falsa enseñanza, simplemente no es cierto, hermanos. Tenemos que ser más listos y analizar todo lo que se nos dice a la luz de la palabra. ¿Cuántos hermanos que van a una sesión de liberación supuestamente les sacan, rompen las ataduras de este pecado en particular? Pero ¿qué es lo que resulta? Como no trató de raíz el problema, sino que solamente lo hizo con ritos aparentemente cristianos, pero que tienen más de magia y brujería que de cristianismo, a los pocos días el pecado va a volver y la gente va a decir, bueno, ¿y qué no me hicieron liberación? Entonces, ¿qué está pasando? Y es un ciclo que no termina, donde la gente va donde uno de estos liberadores falsos, supuestamente se rompe la atadura, a los días recae en el pecado y siente que algo pasó otra vez, que le están haciendo brujería, que tal vez está pasando esto o lo otro. Entonces debemos ser muy sabios, hermanos. La responsabilidad es nuestra. No descarguemos la culpa sobre otra persona. Enfrentemos nuestro pecado, que a eso es lo que nos llama la palabra. ¿Cuál es la alternativa bíblica a todo esto? Pues debemos recordar, hermanos, sí, hemos nacido muertos en delitos y pecados. Eso nos lo dice Efesios 2:1. Nuestro corazón va a estar inclinado siempre hacia el mal, hasta que Dios viene y nos libera en el nuevo nacimiento. Necesitamos precisamente eso. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que aquel que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Dios tiene que venir y hacernos nacer de nuevo por su gracia. No podemos vencer el pecado por nosotros mismos. Cristo sí puede. Pero, ¿qué pasa entonces cuando hay alguien que hay evidencia de que ha nacido de nuevo, pero al mismo tiempo está luchando con un pecado, con una adicción o con inclinaciones que aprendió? Déjeme decirle algo, hermano. Porque usted venga a Cristo, porque usted se arrepienta y le confiese sus pecados, no significa que usted sea perfecto. Siempre vamos a llevar una vida de lucha contra el pecado y usted debe entender que la lucha va a estar siempre. Si Dios quiere que desarrollemos nuestro carácter, Dios podría quitarnos totalmente el deseo de pecar, claro, Él lo puede todo, quitarnos el deseo y la capacidad de pecar, pero Dios no lo hace porque quiere que nosotros desarrollemos nuestro carácter, que nos fortalezcamos espiritualmente. ¿Qué es lo que Él hace? Nos manda a luchar a diario contra el pecado, asumiendo nuestra responsabilidad personal, confesándolo cuando fallamos y buscando el perdón. Pero es una lucha constante que va a durar, hermano, desde que usted tiene uso de razón hasta el día en que se muera. Usted va a estar luchando con el pecado. Eso es así, indiscutiblemente. Pero Filipenses 2, del 12 al 13, nos habla de otra verdad también muy importante. Y es, hermanos, que Dios es el que produce el querer y el hacer. Dios no nos ha dejado solos en esta lucha. Dios nos hizo sus hijos. Nos da también el poder para resistir. Nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Luchar contra el pecado, estudiar cada día más la palabra, porque la palabra tiene un poder santificante en nuestra vida. ¿Por qué mucho cristiano dice que tiene ataduras espirituales y no haya cómo vencerlas? Yo le voy a decir qué es lo que pasa. Es un creyente que vive desconectado con Dios en cuanto a su vida de estudio de la palabra. Juan 15:3 nos dice en labios de Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, ¿qué es lo que purificaba al creyente? La palabra de Dios. ¿Por qué muchos creyentes siguen hoy teniendo actos impuros? Porque lo que menos leen es la palabra de Dios, no dejan que la palabra les transforme. A veces ni siquiera saben qué es lo bueno y qué es lo malo, ni cómo enfrentarlo.
Entonces, un creyente que vive de liberador en liberador buscando ruptura de ataduras de sus antepasados es un creyente engañado. Es un creyente que no lee la palabra, porque cuando lea la palabra, esta lo va a transformar y le va a dar la fuerza para vencer el pecado y abandonarlo. Lastimosamente creo que leer la palabra es lo que menos nos gusta mucho, ¿verdad? Felicito a aquellos que sí lo hacen, hermanos. Déjeme decirle, si usted se encuentra luchando contra algún pecado, contra alguna tendencia que nosotros traemos hacia ciertas cosas incorrectas, déjeme decirle algo, las buenas noticias del Evangelio es que Cristo ya obtuvo una salvación eterna, segura y completa para usted y para mí. El estar luchando contra el pecado, el ser tentado no es pecado y eso lo vamos a enfrentar toda la vida. Usted nunca se rinda, siga creyendo en Cristo sabiendo que Él ya ganó la salvación para usted y que lo único que usted tiene que hacer es permanecer fiel a Él, unido a Cristo y no andar buscando cosas que no son correctas como esto. En resumidas cuentas, hermanos, ¿por qué nosotros como pentecostales, por qué como creyentes de una iglesia de sana doctrina rechazamos la falsa enseñanza de las maldiciones generacionales? Quiero darles 6 razones bien puntuales. La primera es que niegan la suficiencia de las escrituras y en vez de eso buscan añadirle a la palabra pruebas, rituales y fórmulas ideadas por los hombres. Lo que dice la Biblia es suficiente, usted no necesita andar con ritos de liberación. Segundo, cuando creemos en maldiciones generacionales, estamos negando la perfecta obra de Cristo en la cruz. Estamos diciendo que eso no fue suficiente, que necesitamos ritos de hombres para completar lo que Cristo no hizo bien. Y eso es absurdo. Tercer punto, la enseñanza de las maldiciones generacionales niega, tergiversa el evangelio de Cristo. Esto no es así, no le puede añadir al evangelio. 4, niega la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal, que nos dice que cada quien dará cuenta a Dios de sí, no por otra persona. Ni el Padre dará cuenta por los pecados del Hijo, ni el Hijo por los del Padre. 5, la doctrina de las maldiciones generacionales es una doctrina pagana, heredada de la brujería, la hechicería y la superstición, y que los cristianos simplemente no podemos mezclar con el evangelio. 6, pone un énfasis exagerado en la obra del hombre, como si de nosotros dependiera nuestra salvación o como si fuéramos presa de las acciones de otros seres humanos, cuando la verdad Dios es soberano y Él ejerce su voluntad y Él es capaz de liberarnos. Y por último, aunque muchos no lo vean así, el creer en las maldiciones generacionales implica basar nuestra salvación en obras, porque significa que necesito ser perfecto, cumplir con todo para ser liberado y estar bien, y solo si soy perfecto y obediente, y si hago todo lo que tengo que hacer, entonces voy a ser libre y entonces voy a ser bendecido. Por eso, la doctrina de las maldiciones generacionales puede ser catalogada así, sin mayor rodeo, como una falsa doctrina. Quiero concluir en esta noche, hermanos, con un versículo de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este mensaje es fuerte, hermanos. ¿Cómo va a tener Satanás en usted que ya recibió a Jesús? Va a tener una atadura permanente si usted ya le pertenece a Cristo. Si Cristo humilló a Satanás en la cruz, triunfó sobre ellos, ¿verdad? Miren que en esa época, la alusión de Pablo es a la época de los emperadores, donde aquel que vencía a su enemigo lo pasaba, lo arrastraba, lo llevaba como un botín de guerra en un desfile humillante por toda la calle, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo hizo. A través de su muerte vicaria, a través de su muerte en nuestro lugar, Cristo ganó para nosotros lo que nosotros no podíamos ganar por nosotros mismos, nuestra libertad,
de las ataduras del pasado, del pecado y de todas esas cosas incorrectas, hermanos. Hoy usted y yo somos simplemente libres por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un motivo maravilloso para estar alegres. Sé que hoy en día, como les dije, está de moda todo este tipo de cosas, pero eso no significa que sea correcto. Su papá fue borracho, usted no tiene por qué ser borracho. Su mamá llevó una vida inmoral, usted no tiene por qué estar atado a eso. Dios le ha dado albedrío y en Cristo le ha dado libertad para que usted viva en novedad de vida. No necesita más ritos, no necesita que le hagan limpias, no necesita que le echen sal, que lo unjan en aceite. Usted solo necesita la sangre de Cristo que fue derramada una vez y para siempre en la cruz. Usted y yo somos libres. No andemos creyendo esas creencias casi mágicas, paganas de las maldiciones generacionales. Bien, hermanos, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Es el momento para que la puedan hacer ahorita. ¿Algo que no les haya quedado claro? Yo a manera como de comentario, pastor, Ujú. bueno, que en conclusión lo que aprendí es de que eso de creer en esa clase de maldiciones generacionales es como una excusa de la gente para desligarse de la responsabilidad de nuestros pecados, pues. Entonces, creo que me quedó claro. Bien, ¿alguien más? Ok. Bien, entonces, hermanos, sigamos estudiando la palabra. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta noche. Recordemos, ¿verdad? Que la palabra, la verdad nos hace libres. Jesucristo dijo eso, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo estudiando la palabra vamos a poder ser libres de todas esas falsas enseñanzas, falsas doctrinas que hoy son tan comunes, pero que no significa que sean correctas. Le invito a siempre hacerlo, estudiar. Vamos a terminar con una oración, nuestro estudio de esta noche. Y no sé si hermano Alex nos podría dirigir en palabras de oración para terminar. Sí, sí, claro. ¿Me escucha, verdad? Okay. Sí. Sí. Bien. Estuvo muy bonito el tiempo, Pastor. Gracias siempre por la invitación. ¿Verdad? Oremos y démosle gracias a Dios. Padre, en esta noche venimos a dar gracias, Dios, porque podemos terminar lo que es una semana, un día más, Dios, un viernes, aprendiendo de tu palabra, Dios. Sabemos que es bueno conocer de ti, Señor Jesús. Padre, te pedimos que todo lo que se ha hablado, Dios, cada versículo, Padre, cada enseñanza de esta noche pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas, Padre, que podamos poner en práctica, Dios, para poder decir no a ciertas circunstancias, Padre, para poder crecer en ti, Señor Jesús. Padre, te entregamos la vida de los presentes aquí en esta reunión y quédate con nosotros, Dios. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Alex. Gracias a todos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen una muy feliz noche. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén.